Modelo RE para la configuración emisor común en su divisor de tensión sin capacitor de desvío. En esta configuración se utiliza una polarización universal, la cual se encarga de redistribuir la señal que va a entrar mediante todo el sistema mediante una realimentación negativa, la cual significa que si entra mucha carga por acá, este sistema lo que va a hacer es redistribuirla por todo el sistema otra vez para generar una mayor estabilidad en el sistema en el que se va a utilizar esta aplicación en cuanto a los transistores BJT. Ahora bien, nos vamos a encargar o a enfocar en su análisis en AC para una pequeña señal. Le aplicamos lo que son los condensadores, los cuales nos sirven en pocas palabras como para hacer más fácil la conexión de un sistema a otro sin preocuparnos tanto por las variables que esto implica. En fin, para analizar este modelo en AC, hay una serie de reglas, como lo es primero apagar la fuente, es decir que hay dos VCC y la reemplazamos por o la conectamos a tierra. Como segundo paso está poner en corto todas las resistencias que estén en paralelo con los capacitores. En este caso no tenemos ningún capacitor en paralelo con la resistencia, es decir que nos saltamos el siguiente paso, lo cual es poner en corto todos los capacitores para poder realizar nuestro modelo equivalente con el objetivo de realizar un análisis más rápido y poder deducir las ecuaciones que nos van a ayudar a resolver este sistema. Entonces, ya que hemos desconectado la fuente, ya hemos puesto en corto todos los capacitores, procedemos a realizar nuestro modelo equivalente, el cual consiste de la siguiente manera. Primero vamos a pasar esta R1 y R2 como están en paralelo, lo vamos a tomar como una R equivalente y acá tenemos nuestra señal de entrada. Entonces el modelo empezaría a quedar de la siguiente manera. Entonces tenemos un voltaje de entrada V sub I y va conectada a una resistencia, nuestra resistencia equivalente. Nuestra resistencia equivalente denotada por R'. Ya esta parte ya está. Ahora procedemos a también a traspasar esta parte del transistor con su resistencia emisor a este lado. Entonces queda también de la siguiente manera. Y con su correspondiente resistencia. Hay que aclarar algo, y es que esta resistencia RE es muy diferente a RE, es decir, R mayúscula es diferente de RE minúscula. Esta RE va a esto ya más adelante lo voy a explicar, pero es correspondiente al modelo equivalente del transistor como tal. Entonces acá pues tenemos la región del emisor, acá la región de la base y
Para la región del colector vamos a voltear o vamos a girar esta parte de tal manera de que nos quede por último nuestra señal de salida y nuestra resistencia en el colector con sus diferentes componentes. Entonces vamos a pasarlo de esta forma. Entonces va acá. Acá tenemos con su debida tierra y nuestro voltaje de salida. Hasta el momento ya hemos realizado como un nuevo esquema para poder deducir las ecuaciones, pero entonces nos falta algo muy importante y es el modelo equivalente para un transistor NPN, que un transistor NPN, el cual se compone de la siguiente forma. Entonces acá tenemos nuestra región del emisor, acá la resistencia que va dentro del encapsulado, que es esta resistencia, la vamos a denotar de la siguiente manera: beta RE, RE minúscula, y tengamos en cuenta que esta es diferente de esta. Esto para tener en cuenta. Después transformamos esta parte del diodo, esta parte, bueno, el transistor como tal, lo vamos a reemplazar por una fuente de corriente dependiente. Entonces va de la siguiente forma. Esta es nuestra región del condensador. La base es común. Esta fuente la vamos a denotar por beta IB, que es beta corriente del boleto de la base, y este va a también tener en paralelo una resistencia R sub O. Este es nuestro modelo equivalente con respecto a la región del transistor. ¿Qué vamos a proceder de esto? Implementar esto acá para hacer un correcto análisis y ya empezar a deducir nuestras fórmulas que necesitamos para el desarrollo de este sistema. Entonces, vamos a hacer el siguiente. Vamos a borrar esta parte por acá, ya teniendo en cuenta de cómo se va a realizar. Acá tenemos, bueno, obviamente nuestra R' y la región del emisor teniendo la base en común. Entonces va de esta manera. Va beta RE y ahora sí nuestra resistencia del emisor. Entonces que va acá, conectada al común. No se nos olvide siempre tener en cuenta nuestras variables. Seguimos por acá. Nuestra fuente de corriente dependiente
de corriente, entonces va acá. Esta va denotada como beta IB. Procedemos ahora a nuestra resistencia de colector R sub O, que va en paralelo con esta, con la fuente. Y por último, nuestra resistencia, ahora sí, correspondiente al sistema del colector, que entonces va RC con nuestro correspondiente voltaje de salida. Ya que hemos acoplado este modelo equivalente del transistor ahora a nuestro sistema de divisor de tensión sin capacitor de desvío, vamos a analizar cómo van las corrientes, cómo van a ir distribuidas las impedancias y a realizar nuestras ecuaciones para poder darle solución a este sistema también mediante un ejemplo. Entonces, tenemos esto, acá va nuestra ZI o nuestra impedancia de entrada y acá va nuestra impedancia de salida. En el sistema también va, digamos, acá empezamos por nuestra corriente de entrada que va a ir por acá. Acá tenemos nuestra región de base, nuestra región de emisor, región de colector. Acá, como pasamos este sistema al otro lado, vamos a tener nuestra corriente de salida que va hacia esta dirección. Tenemos también esta corriente de colector que también va hacia arriba, pero entonces esta resistencia, teniendo en cuenta que las resistencias no tienen polaridad, vamos a hacer la siguiente convención. Acá va a ir positivo, acá va a ir negativo, y esta corriente de la resistencia del colector va a ir en sentido opuesto, solamente por convención. Por consiguiente, vamos a tener que nuestra región o nuestra impedancia de salida va de esa forma, así completando el sistema como tal. Ahora bien, también necesitamos hacer la siguiente consideración. Como RO es una resistencia muy alta, esto va a alterar en gran parte nuestros cálculos. Entonces se va a tomar que RO va a ser igual a una resistencia infinita o de infinitos ohmios, y teniendo en cuenta esta consideración se asume entonces de que esta va a estar desconectada de acá y va a estar desconectada de acá. Para consiguiente se va a desconectar totalmente del sistema, dejando solamente la fuente conectada al común y en paralelo con nuestra resistencia de colector. Ahora bien, ahora sí tenemos un modelo totalmente equivalente a este, procedemos a, realizarlo de una mejor manera y ahora sí a deducir nuestras ecuaciones. Bueno, ya como ven tenemos ya nuestro sistema bien planteado, un buen área de trabajo, y vamos a proceder entonces a deducir nuestras ecuaciones que nos van a ayudar para un análisis completo en corriente alterna. Bueno, ahora bien, vamos a empezar a deducir nuestra impedancia de entrada, nuestra impedancia de salida,
nuestra ganancia de voltaje y nuestra ganancia de corriente. Todo esto es lo que tenemos que hallar y lo vamos a realizar de la siguiente manera. Entonces, primeramente, ¿qué representa R'? R' esto va a ser o es igual a R1 paralelo con R2. Ahí ya está nuestro primer dato. Como segundo dato importante, entonces ahora sí vamos a empezar a realizar esto. Lo que es nuestra impedancia de salida. La impedancia de salida hace relación a una resistencia. Por ley de Ohm, ¿cómo deducimos una resistencia? Un voltaje sobre una corriente. Entonces va a ser nuestra impedancia de salida, de entrada, va a ser igual a nuestro voltaje de entrada sobre nuestra corriente de entrada. Pero entonces esto va a estar determinado por la base. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Tenemos esta resistencia y esto que se va a comportar también como una resistencia. Toda esta región que voy a puntear se va a comportar como una resistencia. Entonces vamos a graficarlo de la siguiente manera. Este va a ser igual a, bueno, vamos a tener nuestro voltaje de entrada, nuestra resistencia equivalente a R' y vamos a tener una impedancia en B que la vamos a denotar de esta forma. Obviamente, bueno, todo esto conectado a nuestra tierra y Z sub B. ¿Qué va a ser Z sub B? Z sub B va a ser igual a una corriente de entrada que va a ser voltaje de entrada sobre una corriente en B, es decir, sobre IB. Esta fórmula va a ser esencial para varios reemplazos. Entonces, ya que tenemos esta IB, vamos a hacerlo. Bueno, aquí se me olvidó. Sería que esto y voltaje de entrada sobre corriente de entrada va a ser igual al paralelo de R' con Z sub B, que ya vamos a determinar. Z sub B, decimos que esto Z sub B, entonces bueno, bien. ¿Cómo determinamos Z sub B? Z sub B es un voltaje de entrada, entonces debemos realizar voltaje de entrada. Teniendo en cuenta de que los voltajes en un sistema en paralelo va a ser igual, podemos deducir que voltaje en beta RE más voltaje en RE va a ser igual a nuestro voltaje de entrada. Ya que hemos representado estos voltajes, tengamos en cuenta otra vez lo que es la ley de Ohm. El voltaje es igual a la corriente multiplicada por una resistencia. Entonces va de la siguiente manera.
voltaje en beta RE a que va a ser igual a corriente de base multiplicada por la resistencia beta RE. Este es nuestro primer dato, más voltaje en RE. RE, resistencia del emisor, va a ser multiplicado por una corriente en el emisor por la resistencia en el emisor. Y este va a ser igual a un voltaje de entrada. Ya tenemos un poco más esclarecida lo que esto significa. Pero entonces, ahorita acudimos a una de las fórmulas que ya para estar en en esta parte del curso ya avanzada, debemos reconocer que la corriente de base va a ser igual a la... Ah, no, mentiras. Que la corriente en el emisor va a ser igual a la corriente de base multiplicada por el beta más 1. Esta es una ecuación que uno ya se pudo deducir a partir del dominio en DC o también aplicando una LCK en esta parte específica del sistema. Lo que nos sirve en esta parte de la ecuación es que nos va a hacer más ágiles y así poderlo determinar. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Reemplazar corriente de base por beta más 1 en donde está IE y así podemos deducir cuánto equivale Z sub B. Entonces va que, bueno, pasamos esto, corriente de base por beta RE más, ¿quién es IE? IE es esta sección, entonces va más corriente de base multiplicada por beta más 1 por RE, que va a ser igual al voltaje de entrada. Este voltaje de entrada ya ahora sí ya tiene forma, pero entonces podemos hacer mañas matemáticas para decir que estos dos están multiplicando y son factor común. Entonces decimos que corriente de base, factor común de beta RE, ahí parece un beta RE más beta más 1 por RE. Esto va a ser igual a voltaje de entrada. Ya tenemos una designación matemática que nos puede ayudar más tarde. Entonces tenemos, ahora bien, reemplazamos este voltaje de entrada en esta ecuación. Entonces decimos que Z sub B es igual a voltaje de entrada. ¿Quién es voltaje de entrada? Entonces decimos que es IB factor común de beta RE más beta más 1 multiplicado RE, todo esto sobre corriente de base, y ya lo tenemos. Como esto se puede cancelar, lo hacemos y decimos que Z sub B es igual a esto, y ya hemos determinado cuál es la resistencia con la que se puede hacer el paralelo. Entonces procedemos a anotar este dato y este dato para seguir despejando nuestra área de trabajo. Ok, ya teniendo nuestros datos acá registrados y en nuestra zona de trabajo ya también despejada, vamos a continuar con nuestro siguiente dato, que es nuestra impedancia de salida Z sub O. Z sub O. ¿A qué equivale Z sub O? Para este factor debemos ya poner en corte o
apagar nuestro sistema, lo cual esto se vería reflejado de la siguiente manera. Y es como si tuviéramos acá un circuito abierto teniendo esto apagado. Acá pues vamos a suponerlo, tenemos en tierra. Esto apagado, solamente se va a ver reflejado esta sección del sistema. Entonces, ¿qué vemos acá con que está Z sub O? Va a estar la resistencia del colector. Entonces, de esta manera tan sencilla, vamos a ver que la impedancia de salida va a ser igual a la resistencia del colector. Y así se determina este factor. Entonces vamos otra vez a copiarlo a esta parte. Entonces decimos que Z sub O va a ser igual a la resistencia en el colector. Ya que tenemos este dato, borramos, despejamos otra vez nuestra área de trabajo y conectamos otra vez nuestro sistema para empezar a deducir lo que es nuestra ganancia de voltaje, la cual va a estar determinada por la siguiente fórmula. Nuestra ganancia de voltaje va a ser igual a un voltaje de salida sobre un voltaje de entrada. Este parámetro es un parámetro adimensional. ¿Qué significa esto? Que esto no tiene medida porque se está, por decirlo así, cancelando sus mismas unidades. Es decir, que va a quedar solamente un número real, pero determinado bajo una ganancia de voltaje. Entonces, ¿cómo hacemos para deducir esta ecuación? Entonces vamos a decir que nuestro voltaje de salida va a estar determinado con entonces beta sub O, entonces este va a ser igual a una resistencia. Bueno, ¿cómo está determinado un voltaje? Por ley de Ohm, resistencia por corriente. Entonces va a estar por RC por una corriente de colector que va a ser igual a la corriente de salida, que esta a su vez tiene la misma dirección que la dirección de la fuente dependiente de corriente, fuente de corriente dependiente de corriente, y entonces decimos que es menos porque la vamos a ver hacia este sentido. ¿Por qué? Porque el nodo que tenemos acá va a ser un puerto para poder medir nuestra señal y esta la va a registrar negativa. Entonces decimos que va a ser menos corriente de salida. ¿Quién es nuestra corriente de salida que se va a ver reflejada? Beta por IB. Entonces de una vez decimos que es beta por IB. Beta IB. Ya está determinado nuestra fórmula de voltaje de salida. ¿Quién es nuestro voltaje de entrada? Ya lo habíamos determinado en cuestiones anteriores y está determinado por esta ecuación. Lo que hacemos ahora es reemplazarla. Entonces decimos que corriente de base, factor común de beta RE más beta más 1 que multiplica la resistencia en el emisor. Esto es nuestro parámetro ganancia de voltaje. Pero entonces vemos otro factor común. ¿Cuál es? La corriente de base, corriente de base. Ya ahora lo pasamos abajo, cancelando estos dos por ser factores multiplicativos. Entonces decimos que nuestra ganancia de voltaje va a estar determinado por
menos la resistencia en el colector multiplicada por beta sobre beta RE más beta más 1 por la resistencia en el emisor. Ya aquí ya está totalmente determinado lo que es nuestro factor. Ahora bien, ya que tenemos nuestro tercer parámetro de ganancia de voltaje, vamos a también a escribirlo a esta parte para esto ya finalizar con la deducción de las ecuaciones y proceder a un ejemplo con valores reales. Ahora bien, ya que tenemos ya otra vez nuestra área de trabajo despejada y ya con los factores, con nuestra impedancia de entrada, nuestra impedancia de salida y nuestra ganancia de voltaje, procedemos con nuestro último factor, el cual es nuestra ganancia de corriente. Pero entonces hay que hacer un paréntesis acá, debido a que otra vez dependería de nuestra siguiente consideración, que esta es una corriente de salida sobre una corriente de entrada. ¿Cómo determinamos nuestra corriente de entrada? Entonces volvemos a decir que esto otra vez va a ser Z sub O. Z sub B. Entonces volvemos a replicar nuestro sistema aquí un poco a la carrera. Entonces tenemos un voltaje de entrada, acá tenemos una resistencia nuestra resistencia equivalente, y acá tenemos la resistencia que representa a una impedancia en B. No olvidemos conectarlas a tierra, nuestra resistencia en B, y tenemos una corriente en B. Ya teniendo nuestra corriente en B, entonces hay varios métodos por lo cual se puede aplicar pero entonces uno más efectivo y eficaz es aplicando un divisor de corriente. ¿Cómo se aplica? Entonces tenemos que corriente IB, entonces decimos que sí, corriente en IB, ¿a qué va a ser igual? A nuestra corriente de entrada, a IB, corriente de entrada I sub I, multiplicada como. Entonces vamos a hallarla acá, pero entonces esta resistencia, pues por obvias razones no se puede multiplicar, entonces quedaría por la resistencia opuesta a la corriente a la cual estamos hallando, entonces sería multiplicada por R' sobre, ahora sí, multiplicando estas dos resistencias, que sería R' por resistencia en beta, en B. Por nuestra impedancia en B. Ahora, pues para dejarlo de una vez en términos de I, entonces pasamos esto que está dividiendo acá a multiplicar, entonces decimos que es IB por resistencia prima o resistencia equivalente a por Z sub B, pero ¿quién es Z sub B? Esta. Entonces decimos por beta RE más beta más 1 por RE. Y ya que esto es igual a R', a I por R',
R' está multiplicando, pasa a dividir y tenemos R' y tenemos ya como resultado a nuestra corriente de entrada. Ahora bien, ya tenemos este factor, ahora nos falta I sub O. I sub O ya no la vamos a tomar por convención como fue para determinar nuestra ganancia de voltaje, sino que vamos a seguir su dirección. ¿Quién sigue su dirección? Beta y B. Entonces, nuestra corriente de salida va a ser igual a beta por IB. Entonces decimos acá que I sub O va a ser igual a beta multiplicado IB. Ya tenemos nuestros dos factores, los cuales vamos a pasar a dividir y procedemos a borrar esto ya que solamente lo necesitamos para determinar estas relaciones matemáticas. Entonces decimos I sub O. ¿Quién es I sub O? Va a ser esto. I sub O va a ser igual a beta por IB sobre I sub I. ¿Quién es? Corriente de base multiplicado por beta RE más beta más 1 multiplicado la resistencia en el emisor. Esto sobre la resistencia equivalente o R'. Entonces, ya que hemos transcrito estas aproximaciones o estas relaciones, vamos a hacer este cálculo un poquito más sencillo. ¿Cómo lo hacemos más sencillo? Si nos vamos a una de las propiedades de los fraccionarios, decimos que cuando tenemos A sobre B sobre C, entonces esto va a ser igual a A por C sobre B. Entonces, ya teniendo en cuenta esta pequeña fórmula o relación, decimos que esto va a ser igual. ¿Quién es A? Beta por IB. ¿Quién es C? C es R' por R'. ¿Y quién es B? Esta sección. Entonces va corriente de base multiplicada beta RE, que se suma al beta más 1, que multiplica la resistencia en el emisor. Se cierran paréntesis y prácticamente ya tenemos definido nuestra fórmula para hallar la ganancia de voltaje. Pero entonces hay un factor que se puede cancelar, nuestra corriente de base, y ya tendríamos por resultado que nuestra ganancia de corriente va a ser igual a beta multiplicado por IB por R' sobre beta RE más beta más 1 por resistencia en el emisor. Y este es nuestro ecuación para hallar las ganancias. Ahora vamos a proceder a realizar un ejemplo con ya valores reales, teniendo en cuenta pues la gráfica. Vamos ya a hacer, bueno, primero vamos a anotar nuestra fórmula acá en este espacio, y en el que resta vamos a hacer el esquema, vamos a reemplazarlo acá, y con esto vamos a dar por finalizada nuestra primera etapa de nuestro sistema de cascada, y también a culminar lo que sería un divisor de tensión sin capacitor de desvío. Entonces dejamos hasta acá y ya prosigo con el ejemplo.
Bien, ahora como ven tenemos este sistema planteado donde ya tenemos un beta determinado de 200, tenemos un VCC de 15 voltios, la resistencia 1 y 2, 1 y 2, uno de 10 kilo y 9 de 90 kiloohmios, su correspondiente resistencia en el emisor y resistencia en el colector. Vamos a desarrollar ese sistema con estas ecuaciones y con otras determinaciones para hacer más específico todo esto, bueno, para ser más entendible cómo es que se tiene que desarrollar un sistema como este. Entonces, vamos a tener en cuenta los pasos de que vamos a tener en cuenta esto BCC, que va a ser igual a 15 BCC igual a 15 voltios. Y ya, bueno, entonces, primer paso, apagar las fuentes, es decir, ponerlas a tierra. Eh, esto, Poner en cortocircuito las resistencias que están en paralelas con capacitores. En este caso no hay, nos saltamos a la siguiente, que es poner en corto los capacitores. Poner en corto los capacitores y pasar a nuestro modelo equivalente. Acá pasamos, entonces tenemos una R', bueno, ponemos los datos que resistencia en el emisor es igual a 0,68 kiloohmios y RC que va a ser igual a 2,2 kiloohmios. Esto del resto, no veo que toque hallar alguna más, entonces vamos a borrar nuestro esquema base, entonces ya. Bien, entonces ahora ya como tenemos nuestros correspondientes datos, nuestro modelo equivalente, las ecuaciones que necesitamos, ahora vamos a empezar a determinar dato por dato. Primero, ¿quién es R'? Tengamos en cuenta que R1 era igual a 10 kiloohmios. R1 es igual a 10 kiloohmios y R2 es igual a 90 kiloohmios. Entonces vamos a pasar a hacer esa resistencia equivalente. Entonces se dice que R' va a ser igual a R1 paralelo R2. Entonces esto, pues haciéndolo de una manera más abreviada, va a quedar que, bueno, vamos a abrir paréntesis acá, R1 son 10 kiloohmios, 10 kilo que sería 10 por 10 a la 3 elevado a la menos 1 más R2 90 kiloohmios, paréntesis 90 por 10 a la 3, todo esto a la menos 1 y todo ese sistema elevado a la menos 1. Esto como resultado nos va a dar
vamos a obtener como resultado esto 9 kiloohmios, 9 por 10 a la 3 ohmios. Entonces ya tenemos que nuestra resistencia equivalente es igual a 90. Entonces vamos anotando acá, R' va a ser igual a 9 kilos. Esto ya podemos ir borrando, o no, pues borremos cuando ya tengamos todo. Ahora bien, ya tenemos nuestra resistencia equivalente, que es igual a 9 kiloohmios. 9 kiloohmios, y esto vamos a empezar a hallar todo. Esto se dice, necesitamos nuestra impedancia de entrada. Entonces decimos que acá un puntico para diferenciar cada proceso. Entonces acá nuestra impedancia de entrada va a ser igual al paralelo que hay entre R' y Z sub B. Z sub B. No, ya tenemos a R', no tenemos Z sub B depende de una corriente de base. Entonces decimos que Z sub B va a ser igual a una corriente de base que desconocemos, multiplicado por un beta que ya conocemos, por un R que se desconoce, más un beta más 1 que sería igual a 201, por una resistencia en el emisor que sería igual a 0,68 por 10 a la 3. Puntos por hallar. Entonces, RE tengamos en cuenta la consideración de que es igual a 26 milivoltios sobre la corriente del emisor. Si no estoy mal, sobre la corriente del emisor. Entonces, esta corriente de emisores desconocida, nos dirigimos a las ecuaciones en el dominio AC. Entonces decimos que la corriente en el emisor va a ser igual a la corriente de base por beta más 1. Pero entonces también desconocemos la corriente de base. Esta corriente de base puede ser hallada mediante un divisor de voltaje que hay que tener en cuenta. Un divisor de voltaje o un divisor de voltaje o un voltaje de Thevenin. Entonces vamos a plantear ese voltaje de Thevenin, que va a ser igual a lo siguiente. Entonces ya tenemos resistencia, que pues resistencia también equivalente puede ser a es igual a una RTH y el voltaje Thevenin con respecto a IB va a ser el siguiente. IB, que va a ser un voltaje de Thevenin, un voltaje de Thevenin voltaje de Thevenin es igual a BCC por R1 sobre R1
por R2 más R2. Entonces este va a ser igual a BCC. BCC es 15, R1 es 10 sobre esto 10 kilos más 90 kilos. Entonces esto es igual a 15 por 10, 150 sobre 150 sobre esto 100 por 10 a la 3. Y esto nos va a dar igual a 150 dividido 100 por 10 a la 3, y esto es igual a para determinar IB. Entonces IB va a ser igual a voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor sobre resistencia de Thevenin más beta más 1 por RE. Ya tenemos nuestra resistencia de Thevenin, ahora nos falta nuestro voltaje de Thevenin. Determinamos que nuestro voltaje de Thevenin va a ser igual a BCC por R2 sobre R1 más R2. Entonces esto va a ser igual a 15 voltios por R2, que sería 90 kilos. 90 por 10 a la 3 sobre esto, pues haciendo R1 más R2, eso sería sobre esto 100 por 10 a la 3, que esto sería igual a 13,5 voltios. Entonces ya determinamos nuestro voltaje Thevenin, vamos a reemplazarlo a esta fórmula. Entonces sería a 13,5 menos voltaje base emisor. Otra consideración que hay que tener en cuenta, y es que voltaje base emisor siempre va a ser igual a 0,7 voltios, debido a que esa es la consideración que se necesita para que trabaje en nuestra zona activa. Entonces 13,5 menos 0,7 sobre RTH. RTH es igual a R'. R' da 9 kilo ohmios. Entonces sería 9 por 10 a la 3 más beta. ¿Quién es beta? Beta es 200, beta más 1 es 201 por RE. RE es 0,68 kilo ohmios. 0,68 kilo ohmios. Y vamos a resolver esto, que sería igual a 87,86, sí, pongámoslo completo, 4 por 10 a la menos 6,
que sería igual a 87.864 microamperios. Esto sería igual a nuestra corriente de base, para tenerlo en cuenta. Entonces vamos a anotarlo en esta parte, que corriente de base es igual a 7.864 micro. Corriente de base, entonces vamos a hallar nuestra corriente en el emisor, que sería igual a 87.864 por 10 a la menos 6 multiplicado por 201. Entonces esto sería igual a 17.66 miliamperios. Ya teniendo nuestra corriente del emisor, también vamos a proceder a anotarlo en algún lugar para seguir haciendo nuestros cálculos. Entonces ya tenemos voltaje Thevenin, que ya está registrado, nuestra corriente de base, ya tenemos, bueno, ahorita sería reemplazar esto en esta ecuación, entonces vamos a borrar parte de ello. Ahora bien, ¿quién es Z sub B? Entonces ya decimos que esta impedancia es igual a 87.864 por 10 a la menos 6 multiplicado beta, quien es RE, no lo habíamos determinado, entonces decimos que RE va a ser igual a 26 milivoltios sobre 17.66 miliamperios, que esto nos da en términos de ohmios, que sería igual a 26 por 10 a la menos 3 dividido a 17.66 por 10 a la menos 3. Esto es igual a 1.472. Entonces va 1.472 ohmios, que es lo que equivale RE. Entonces, corriente de base es igual a esto y RE va a ser igual a 1.472 ohmios. Ya teniendo esta consideración, ahora sí también podemos borrar esta parte, despejar nuestra área de trabajo por esto beta que multiplica a RE, entonces sería beta RE sería 200 por RE 1.472, que esto suma 201 multiplicado por 0.68 por 10 a la 3. Entonces esto es igual 12.035 ohmios. Entonces seguimos acá anotando este dato, que Z sub B es igual a 12.035 ohmios. Ahora, ya que tenemos este dato, también podemos borrar esta consideración y ahora procedemos a hacer nuestra impedancia de salida, que sería igual a R'. ¿Quién es R'? 9 por 10 a la 3 paralelo con esto Z sub B. Z sub B es igual a 12.035
Y esto es igual a aplicando aplicando este mismo método, decimos que es igual a, a 12.018 ohmios. Z sub i es igual a esto. Ya determinamos lo cual, bueno, R', esto ya determinamos Z sub B, que a su vez también nuestra impedancia de salida. Y ahora vamos con nuestra impedancia ya terminamos con nuestra impedancia de entrada. Ahora vamos a nuestra impedancia de salida, que es igual a RO. Decimos entonces que RO, o bueno, Z sub O es igual a RC, que esta es igual a RC 2.2 kilo ohmios, 2.2 kilo ohmios. Ahora vamos para nuestra ganancia de voltaje, la cual decimos que, bueno, ganancia de voltaje va a ser igual a menos RC 2.2 2 por 10 a la 3 que multiplica a beta. Beta es 200 sobre esto beta RE. Beta RE por beta más 1, que pues ya habíamos determinado que Z sub B es igual a sí, ganancia de voltaje RC por Z sub B. Sí, esto es equivalente a Z sub B. Entonces decimos que es igual a 12.035 ohmios. Y pues como esto está dado en ohmios, ohmio con ohmio se cancela y esto nos debe dar simplemente un número real. Entonces ponemos que menos dividido 2.2 exponente 3 por 200 dividido en 12.035. Esto es igual a menos 36.56 por 10 a la 3. Tenemos una ganancia bastante negativa en términos de miles, y nuestra ganancia de corriente, que sería igual a, y por esta consideración de beta por IB sería igual a la corriente en el emisor, que la corriente en el emisor quedó igual a, bueno, a determinar nuestra ganancia de corriente, la cual es igual a beta por IB. Beta es igual a 200 por IB, que sería igual a 87.864 por 10 a la menos 6. Todo esto sobre que beta R más beta más 1, que sería igual a Z sub B, que esto igual a Z sub B según por fórmula
es igual a 12.035 y decimos que nuestra ganancia de corriente es igual a 200 por 8.7, 87.864 sobre 12.035 es igual a 1.46 por 10 a la menos 3. Y así es como hallamos las respectivas ganancias e impedancias con referente a nuestro sistema. No siendo más, ya hemos terminado de analizar nuestro sistema. En su primera etapa hay que recordar que hay que tener en cuenta todos estos tres datos, o sea, lo que es nuestra impedancia de entrada, nuestra impedancia de salida, ganancia de voltaje y ganancia de corriente.